En la pregunta 2 que dice, ¿está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos con las condiciones, requisitos, restricciones y impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes conforme al anexo 1? ¿Qué nos puedes opinar al respecto, Marcos, sobre la O sea, pregunta número 2? incluso, claro, incluso más allá de eso, Mario, el asunto es cómo le engañan a los ecuatorianos con esto. O sea, la gente lo que piensa es que aprobándose la extradición ya vamos a coger a todo el grupo de delincuentes que tenemos aquí y lo vamos a ir a entregar a los Estados Unidos. O sea, como que si los Estados Unidos, a título de qué, a título gratuito, o porque tenemos la cara bonita, nos van a recibir todo el montón de presos que tenemos ahí que no podemos controlar nosotros. No, la extradición es una figura es que siempre y cuando ese país receptor, que es los Estados Unidos de Norteamérica, solicite que una persona sea extraditada, es que va a ser extraditada. Mientras tanto, no, la gente ya vaya preparada a dar el voto, pero, o sea, imagínense, o sea, son unos anexos tan grandes con unas palabras tan técnicas que la mayoría, el grueso del pueblo ecuatoriano no les va a comprender el significado mismo de todas estas cosas. No, como les digo, es una consulta que es muy obvia, una consulta que simplemente lo que intenta es posicionar la imagen del presidente de la República. Lo único que busca es nada más legitimar la figura del presidente de la República y nada más. Eso es lo único que en realidad a ellos les interesa. Es en realidad lo único que les importa es posicionar la imagen de este señor. Eso es todo, o sea, porque como le digo, la consulta popular no resuelve ningún problema estructural del país. No se cambia absolutamente nada. Todas las cosas siguen iguales. Incluso, como les digo, ni siquiera se precisa de consulta popular, por ejemplo, para el asunto de la colaboración de las Fuerzas Armadas en la seguridad. O sea, eso basta con un decreto y listo, basta con un plumazo, una Exacto, orden del exacto, presidente de la República, es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Basta, exacto. o sea, Y además es competencia, es una función, es el deber, es la obligación de él como jefe de Estado. Es decir, él no tiene que andar preguntando a la gente, ¿quieren seguridad? ¿Por qué tiene que andar preguntando algo que es su deber, Competencia, su su deber. misión, que hasta en la Constitución mismo está, en la Constitución está de que es competencia exclusiva, obligatoria de parte del Estado dar seguridad, dar salud, dar educación? Es decir, eso no tiene que preguntársele a la gente. ¿Está? las dos cosas que realmente, como le digo, las dos cosas que realmente son cruciales en esa consulta y que es lo que le interesa a la burguesía ecuatoriana es, y sobre todo a la familia Noboa, ¿no? Lo que les conviene es el asunto del arbitraje internacional y lo del trabajo por horas. ¿Ya? Eso es en realidad lo que ellos, Exactamente. lo que está oculto detrás de todo ese mamotreto ahí de preguntas, lo que realmente a ellos les interesa, lo del arbitraje, ¿ya? Lo del arbitraje internacional. Y lo demás está de ¿Ya? relleno. Lo demás es exacto, lo demás es simplemente un relleno en esa consulta, ¿ya? Lo demás son cosas que se pueden resolver de manera legislativa. Hay algunas cosas que se pueden resolver por decreto, hay otras cosas que se pueden resolver, como les digo, con un plumazo del presidente de la República y punto, ¿ya? Pero lo que les interesa es lo del trabajo por horas y lo que les interesa es lo del arbitraje internacional. Ellos lo que quieren es proteger las Quizá esto le compañías pasa a semifeudales la... que ya tienen. Quieren proteger las compañías semifeudales que ya tienen. Eso es todo. Porque ellos, porque como les digo, no, ellos crean una empresa en el exterior. Crean una empresa en Holanda, qué sé yo, en Panamá, donde les dé la gana de crearla. Allá ellos, que son ecuatorianos, ¿no? Figuran como accionistas en esas empresas. ¿Ya? Pero según nuestro sistema societario, ¿ya? Según nuestro régimen societario de compañías, de acuerdo a nuestra ley de compañías, el accionista de una compañía también puede ser una empresa, una persona jurídica. Entonces, esas empresas son las reales accionistas aquí en el Ecuador de las empresas creadas aquí en el Ecuador. Y obviamente ese tratamiento le dan a ellos como inversión extranjera. Pero no son inversión extranjera, son ecuatorianos mismos que hacen esta pillería de ir a crear una empresa afuera para no figurar ellos como los verdaderos socios de estas compañías y proteger sus propias inversiones a través de el arbitraje internacional. Pero no es inversión extranjera, es ficticia. Nunca ha habido. Cuando ellos hablan de la caca de inversión extranjera, es la inversión de ellos que quieren proteger afuera para no pagar impuestos aquí, hacer lo que les da la gana, hacerse una empresa afuera y poner a esas empresas como accionistas de otras empresas acá adentro. O sea, es una triangulación que hacen nada más societaria para ellos hacer lo que les da la gana y aquí que nadie los castigue. Pues eso es todo lo que pasa en realidad. El pueblo ecuatoriano tiene un gran problema que yo se los voy a comparar con un problema de violencia intrafamiliar, ¿no?
¿ya? Nuestras estructuras en el Ecuador, nuestras estructuras familiares, y eso viene de la familia, nuestras estructuras familiares, nuestras estructuras sí, las estructuras familiares en sí de nosotros han sido basadas en la violencia, ¿no? Y les pongo un ejemplo de la violencia intrafamiliar, ¿no? Pongámosle la mujer golpeada por el marido todos los días, abusada todos los días, pero ella le ama al marido, ¿ya? Ella le ama al marido, le da golpe, la maltrata, le maltrata económicamente, le maltrata físicamente, le maltrata psicológicamente, pero ella está ahí, ¿no? Incluso hemos escuchado por ahí, pegue o mate marido es, ¿no? ¿Ya? Claro, Esa es la misma actitud que tiene el pueblo ecuatoriano, ¿entiendes? ¿Ya? ¿Y qué pasa con esa misma mujer abusada, ¿no? Cuando llega un hombre que realmente vale la pena y que la trata bien, ¿ya? Y que le da lo que ella realmente merece como persona, como ser humano, como mujer, a ese le rechaza y le bota y le engaña con el mismo golpeador. Es lo que le pasa al pueblo ecuatoriano. Llegó un tiempo, 10 años en que se le trató como se merece, como seres humanos, y no les gustó. Les gustó el maltrato. ¿Ya? Es así. Es Son que nuestras estructuras familiares mismas, ¿no? muchos de los que fueron beneficiados con las políticas sociales, ellos mismos se convirtieron ya en principales opositores. Es decir, se pasaron del lado de la burguesía, pasaron a ser clase media, pero entiéndase, ¿no? Que clase media no es lo mismo que ser rico. Es decir, sube un escalón a nivel social y económico, pero no pasan a ser ricos, pero ya se creen ricos, ellos ya se creen ya como parte de aquella burguesía rancia, ¿no? Y eso, y Aquella eso, y eso es aristocracia. y eso es un problema político que falló bastante ahí, se falló bastante en la época de la Revolución Ciudadana. Exactamente. Se falló bastante en el problema de la educación política y ponerle los pies sobre la tierra a la gente. A ver, listo, o sea, ¿a qué clase social perteneces? Todo eso se rechazó en la época de la Revolución Ciudadana. Incluso el mismo Rafael Correa rechazaba la doctrina de la lucha de clase, decía que eso era algo que ya para él estaba obsoleto. Y bueno, pues Bueno, como ser humano se equivocó, ¿no? Se equivocó como ser uno lo humano y reconoce. eso está más vigente que nunca. La lucha de clases está más vigente que nunca y nosotros debemos de tener conciencia de qué clase pertenecemos. Y ese fue el problema que pasó con la gente que de pronto llegó a tener un poquito más en la misma época de la Revolución Ciudadana y después se creyeron burgueses, ¿no? Pero no saben en qué posición social se encuentran y eso es por, como les digo, falta de educación política y en eso falló la Revolución Ciudadana en esos 10 años, en la educación política, en ponerle los pies sobre la tierra a la gente y tenerla acá, o sea, bajarlos de esa nubecita y decirle, a ver, o sea, tu clase es la clase proletaria y esta clase te debes. Y listo, o Exacto. sea, eso faltó muchísimo y eso nos va a tocar y eso es un costo político tremendo que nos va a costar décadas en formar nosotros a la gente en conciencia y clase. Entonces, El, el- sí, sí, continúa, Marco. eso es el gran problema, el por qué la gente se identifica con una clase social a la que no pertenece, ¿ya? Por falta de educación política y es el deber de nosotros, deber de todos nosotros a través de estos espacios, estos pequeños espacios o de grandes espacios en algún momento, ¿no? Poderle enseñar a la gente el asunto de la conciencia de clase. La persona que es asalariada, que recibe, que vive de su salario, es proletario. El gerente de una compañía que recibe $10.000 mensuales es proletario, sigue siendo proletario, vive de su salario, al cualquier rato lo votan. Obviamente siempre y cuando ese gerente no sea accionista mismo de la compañía, ¿no? Sino que sea un externo que fue contratado para gerenciar o ser un factor de determinada compañía, ¿no? Entonces, el Sí, policía mismo, ¿no? Entonces, toda la gente que vive de su salario pertenece a una clase social determinada que es el proletariado. Entonces, eh, a menos que tengas unas fuentes de capitales enormes, gigantescos, una fábrica, centenas de millones de dólares que vivas del capital, de las rentas, etcétera, etcétera, podrías considerarte burgués, pero eso ya es estratosférico, ¿me entiendes? O sea, eso son cosas que solamente el 0,001% de las personas podrían escalar alguna vez en su vida. Y eso es a través de, qué sé yo, como les digo, delinquiendo o casándose como Lazo se casó con su esposa, ¿no? ¿Ya? Esa es exactamente, la sí. única forma de ascender por ahí socialmente. ¿y qué hubiese pasado si nunca hubiese llegado un gobierno como el de Rafael Correa? Es muy difícil predecir qué hubiera pasado, ¿no? Porque lo que hubiera pasado en adelante hubiera dependido de muchos factores.
pero lo que sí muy seguramente hubiera pasado tal vez es que se hubieran fortalecido las bases sociales, la base de las luchas sociales, de los diferentes grupos de izquierda que fueron incluso liquidados algunos, ¿no? O sea, que no se debió haber hecho eso, porque ahora tenemos un gran problema. Ahora tenemos un problema de que no tenemos una izquierda sólida. No hay una izquierda sólida, pero es que esa misma izquierda sólida se encargaron, lo- la misma RC se encargó de destruir esas bases sólidas, ¿entiendes? De luchas sociales, ¿no? De haber destruido movimientos de izquierda completos. O sea, todo porque se quiso, por eso se llamaba Alianza País, ¿no? Se quiso alinear a todos esos movimientos de izquierda a una sola línea y eso no iba a ser, no iba a ser, no iba a ser posible. Como les digo, es muy difícil predecir qué hubiera pasado con el Ecuador. Tal vez las luchas sociales hubieran recrudecido a un punto de que tuviéramos nosotros ya conflictos armados internos, parecidos a los de Colombia al principio cuando nace la FARC. Ya tuviéramos conflictos armados internos, tal vez guerra de guerrillas, tal vez algún camino hacia alguna lucha diferente, ¿no? Pero las condiciones de los ecuatorianos, si fueran realmente penosas, la verdad, sí, fueran bastante penosas, porque después de todo hay que reconocer que la época de la Revolución Ciudadana fue un adelanto histórico en materia económica y social de este país. O sea, eso es innegable. Lejos de los errores que ellos hayan tenido, fue un adelanto histórico. Si no hubiera existido ese adelanto histórico, muchos de los que estamos aquí, tal vez por ser luchadores sociales o por ser como somos, ya nos hubieran matado. Como les digo, tal vez lo que hubiera pasado es que las luchas sociales se hubieran encaminado, como les digo, en un fortalecimiento de la izquierda, pero de una izquierda bastante radical, ¿no? Una izquierda muy radical, muy radical. Eso hubiera pasado. Pero las condiciones, como les digo, de los ecuatorianos fueran paupérrimas, paupérrimas.